Gloria a Dios. Levanta tus manos conmigo al cielo y dile: Señor, gracias por esta mañana gloriosa que nos estás permitiendo celebrar en tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de cantarte, de alabarte, de adorarte a ti, Señor, como solo tú mereces, Señor, en esta mañana. Queremos darte toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento a ti, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo y maravilloso, Jesús. Y nos gozamos de estar en esta mañana en este lugar, un grupo de tus hijos, diciéndote gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Te rogamos, oh Dios, que en esta mañana tú te puedas mover entre nosotros como tú quieras, Señor. Que nada ni nadie te limite, Señor Jesús, sino que tú seas el invitado de honor en esta mañana en este lugar. En el precioso nombre de Jesús. Ese aplauso es para nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra. Saluda a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo. Abrázalo, salúdalo, dale la bienvenida. Gloria a Dios. Hermanos queridos, sé que en esta mañana hay hermanos que están por primera vez, que no estuvieron en el día de ayer, no estuvieron en el culto de ayer, y me gustaría que le diéramos la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana por primera vez, que no estuvieron en los cultos que realizamos ayer. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Gloria a Dios. Qué bueno. Pues bienvenidos, hermanos. Espero que disfruten de este tiempo, de este desayuno, de esta comunión, que es lo más lindo. Y ahora vamos a pasar directamente a la palabra. ¿Les parece, hermanos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siempre me gusta, generalmente, el último día, cuando estoy con alguna iglesia, con algún grupo, hablar un poco de los acontecimientos finales. Es mi pasión. Y además me gusta mucho hablar de los acontecimientos finales, porque nosotros ya estamos en los tiempos finales. Somos los cristianos más cerca que ninguna generación del retorno inminente del Señor Jesús. El primer nacimiento, la primera vez que nació el Señor Jesucristo en su primera venida, muy poca gente se dio cuenta, muy poca gente. Solamente los que estaban allí cerca de Betlehem o Belén, la casa del pan. Pero en su segunda venida, antes de que Él venga, habrá muchas señales que tenemos que conocer cuáles son. Porque según la generación, así serán las señales. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel hace 2000 años: ustedes son una generación perversa y maligna. Y la única señal que veréis será la señal del profeta Jonás. Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo también, el Hijo del Hombre, estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y esta señal la van a ver ustedes, pero nosotros no vimos esa señal. Porque estamos en otra generación. Estamos en otros tiempos. ¿Cuál fue la señal de la generación de Noé? El diluvio. Pero nosotros ya no vivimos en el tiempo del diluvio. ¿Cuáles son las señales según el tiempo en el que vivimos y según el lugar en el que vivimos? Porque no van a ser las mismas señales para ustedes de Norteamérica que para nosotros en Europa. Cuidado. Y es muy importante saber qué señales voy a ver en mi país, qué señales voy a ver en mi generación y cómo puedo prepararme para poder discernir y comportarme en consonancia con dichas señales. Entonces vamos a empezar con la primera lectura de hoy, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor. Si han traído su Biblia, si no, no pasa nada. Voy a leer a partir del versículo 1 en adelante. Jeremías, ¿me das un poquito de agua? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahí está. A partir del verso 1, gracias. ¿Tienen el texto? Vamos a ir poco a poco,
porque esto es, como yo digo, como los eslabones de una cadena. Un versículo nos lleva al siguiente y el siguiente al siguiente, y así vamos a recuperar toda la información para poder llegar a conclusiones correctas en esta mañana, ¿ok? Versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El lugar donde menos tiempo estuvo el apóstol Pablo fue en esta ciudad llamada Tesalónica. Solamente estuvo 3 semanas. 3 semanas y se fue. Abrió la iglesia, tuvo que marcharse debido a una tremenda persecución que se había iniciado. El lugar donde más tiempo estuvo fue en Éfeso, 2 años, en Corinto 1 año y en Tesalónica 3 semanas. Y fíjense el nivel, la profundidad de enseñanza con tan solo 3 semanas de convertidos. Les habla del anticristo, les habla de su manifestación, les habla de los milagros, de los prodigios y señales mentirosos que este personaje terrible hará. Les habla acerca de qué es lo que está impidiendo la manifestación del anticristo. Les habla de las resurrecciones, de la primera, de la segunda, de los tiempos, etcétera, etcétera. Con tan solo 3 semanas de convertidos. Y siempre me he preguntado cómo es posible que hay personas que llevan años y toda la vida en las iglesias. Incluso se jactan de ser predicadores o pastores y no saben discernir los tiempos ni las ocasiones. Y dicen, uy, ese libro es muy difícil, hermano, yo no estoy preparado, yo no estoy capacitado para dar esas clases o esas enseñanzas. Cuando yo creo que hoy en día más que nunca se tiene que hablar a las iglesias del libro del Apocalipsis y de las profecías y de lo que está próximo a acontecer en el mundo, que nos va a afectar en gran medida a muchos de nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, lo que Pablo hace en este pasaje tan interesante que hemos leído es dar una cronología de los tiempos. La Biblia, sabéis que no está en orden cronológico. El primer libro no debería de haber sido el libro del Génesis en cuanto a antigüedad, sino tal vez el libro de Job. Porque el orden de la Biblia o en la cronología de la Biblia no está en orden. Y por eso uno tiene que saber qué es primero, qué es después, qué es tercero, qué es último, qué es cuarto, qué es quinto. Pero en este caso jugamos con la gran ventaja
de tener una información exacta en orden cronológico, tal y como se va a ir desarrollando. Y eso es una ventaja tremenda. Porque así no tenemos que inventarnos nada, sino simplemente ir paso a paso, texto a texto, viendo qué viene primero, qué viene segundo, qué es lo que permite que el texto 3 se cumpla, etcétera, etcétera. Hay dos palabras en griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, salvo algunas partes en arameo del libro de Daniel. En el idioma griego hay dos palabras para hacer referencia a la venida de Jesús, del Mesías. Una es la palabra parausía y otra es la palabra epifanía. Las dos hacen referencia a venidas, pero la primera palabra para la primera venida del Señor es la palabra epifanía. Cuando Jesús nació y vino por primera vez, eso es epifanía. Pero Pablo no está hablando de su primera venida. Pablo está hablando de una segunda venida, de una segunda aparición física, tangible, palpable del mismo Señor Jesucristo. Y entonces emplea otro término. Para no confundirlo con la primera venida, emplea la palabra parausía. Y así te queda bien claro, o te debería de quedar bien claro, que cuando Pablo dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, se está refiriendo, repito, no a la primera venida naciendo en Belén de Judea, sino a la segunda venida del Mesías. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, si nunca hubieran llegado a nuestras manos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, etc., solamente estudiando, solamente leyendo el Antiguo Testamento, sabríamos perfectamente que el Mesías vendría dos veces. Una primera vez como siervo sufriente, como cordero al matadero, y una segunda vez como rey triunfante y glorioso, como el león de la tribu de Judá. Hay más información para la materia de la escatología en el Antiguo Testamento para estudiar la segunda venida de Cristo que en la primera. El Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel y Ezequiel. Leyendo y estudiando esos libros, llegas a la conclusión perfectamente de que el Mesías vendría en dos ocasiones. Ya la primera se cumplió, amén, hermanos. Ya eso forma parte de la historia, pero queda la segunda venida. Para la primera venida teníamos, digamos, muchos datos, incluso hasta fechas. ¿Se acuerdan cuando el hermano preguntó el otro día, hermano, esto de la profecía de Daniel capítulo 9? Le dije, bueno, ahí está. Ahí están las preposiciones de hasta. Le dice el Señor en el capítulo 9 al profeta Daniel estando en Babilonia cautivo: quiero que sepas y entiendas, que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y le da una fecha, 483 años o 69 semanas de años, como les expliqué el otro día. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente el tiempo de la aparición de aquel astro en el universo. Y dicho sea de paso, las estrellas hasta el día de hoy tienen nombre hebreo. Y hubo un tiempo en la historia en el que el hombre podía interpretar algunas, no todas, pero algunas profecías de la Biblia, traduciendo el significado de las palabras o de los nombres de las estrellas en hebreo. Por eso aquellos magos, aquellos astrólogos, aquellas personas que observaban las constelaciones, el movimiento de los astros, ellos sabían que ya había nacido el rey de Israel, porque su estrella la vimos en Oriente, y del Oriente vinieron caminando durante meses probablemente para ir a visitar al lugar exacto donde había nacido el Señor Jesucristo, que era el rey de los judíos. Es decir, había señales proféticas, mucha información para saber más o menos el tiempo de su venida. En el Antiguo Testamento hay 4 reinos fundamentales que se mencionan. Tenemos el imperio babilónico, el imperio de los medos persa, tenemos el imperio griego y tenemos mención o referencia al imperio romano. No se habla de los chinos,
No se habla de cualquier otra civilización, pero fundamentalmente la historia bíblica pasa por estos 4 imperios. El babilónico, que lo vemos en el Antiguo Testamento. El medo-persa, los persas eran los iraníes. Y los medos son los kurdos, los que todavía después de tantos siglos, los kurdos siguen pidiendo a Turquía y a otras naciones de la tierra que les den un trozo de tierra. Los kurdos son los antiguos medos de la Biblia. Y los persas son los iraníes, los que tienen su territorio. Pero luego la Biblia nos habla del imperio griego, incluso haciendo referencia a Alejandro Magno. Pero no aparece en el Antiguo Testamento nada del imperio griego. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos con otro imperio, que es el imperio de los romanos. De los Césares de Roma, nos encontramos a Poncio Pilato, nos encontramos a los centuriones romanos, nos encontramos a ese imperio que ya ha invadido prácticamente el mundo conocido. Toda Europa era de los romanos, toda, desde Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, toda Europa era de los romanos. Todo el Medio Oriente, Siria, Israel, Jordania, Egipto, todo el norte de África, Libia, ¿verdad? Todos esos lugares era del antiguo imperio romano. Al final de España hay un pueblo pequeño que se llama Finis Terre, que significa en castellano, viene del latín, el fin de la tierra. Ahí terminaba el mundo, no había más, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el imperio griego? Porque se menciona en el Antiguo Testamento, pero no aparece en las páginas. Bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica, en la ciudad de Trento, en Italia, en el siglo XVI, hicieron un concilio y allí decidió el Papa de turno meterle 7 libros más a la Biblia. No es que nuestra Biblia tenga 7 libros menos, no, es al revés. Ellos en el siglo XVI le metieron 7 libros más al Antiguo Testamento que nunca habían pertenecido. Esos libros son Judith, Sabiduría, Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y esos libros de Macabeos son muy interesantes, porque los Macabeos, que viene de la palabra Macab, que significa martillo, era una familia de judíos que se rebelaron en contra de los griegos y querían volver a abrir las puertas del templo de Jerusalén, ¿verdad? Para volver a alabar y adorar a nuestro Dios. Pero ese imperio no aparece en el Antiguo Testamento. Pero es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de historia que no se cuentan. Hay un silencio. Y el imperio griego como que pasó. No está registrado en las páginas de la Biblia, sino que ya pasamos automáticamente al 4º imperio, que son los romanos. Cuando Alejandro Magno murió, que era el rey principal, el macedonio principal, él no dejó descendencia, no dejó hijos. Y entonces 4 de sus generales principales se repartieron el mundo dominado y controlado por él. El nombre de los generales era Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Silimaco. Ellos repartieron el mundo entre ellos y los seleucidas se fueron a Israel. Y allí entonces el templo lo convirtieron en un gimnasio y en un templo pagano. Y Antíoco Epifanes cogió un cerdo, lo sacrificó, derramó la sangre en el lugar santísimo y levantó una estatua para adorar a los dioses griegos como los dioses únicos y verdaderos. Y vemos que cada imperio se comportó con el pueblo de Israel, en aquel momento el único pueblo de Dios que había, de una forma diferente, y en ellos vemos las estrategias y cómo el diablo va atacando a la iglesia y al pueblo de Dios y a los hijos de Dios de formas diferentes. Unos los destruían, otros decían, no lo destruya, vamos a modificarlo, vamos a meter nuestros dioses, y así sucesivamente las distintas estrategias. Y por eso dice el Señor en Mateo capítulo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y pone entre paréntesis, el que lee entienda. ¿Qué es la profanación? ¿Qué es la abominación desoladora? Es la profanación del lugar santísimo. Claro, alguno en esta sala, en esta tarde, o ahí en internet que nos están siguiendo, puede decir, pero hermano, no hay templo, los judíos no tienen templo en Israel. Es verdad, tienes razón. Fue destruido en el año 70 por el hijo del emperador romano Vespasiano, por Tito. Él destruyó el templo, lo quemó, llevó los tesoros a Roma.
Y nunca más en 2000 años el templo de Jerusalén ha vuelto a ser reconstruido. En el lugar donde antaño estuvo el templo, hoy en día hay no una, sino dos mezquitas musulmanas. Una que habrán visto enorme con esa cúpula de oro que se llama la mezquita de Omar, donde debajo de esa cúpula hay una piedra que es más grande que todo esto, y los judíos dicen que ese es el centro, el ombligo de la tierra, desde el cual Dios creó el universo y donde subió Abraham con Isaac para sacrificarlo sobre un altar. Y al lado hay otra mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es donde dicen los musulmanes que Adán y Eva oraban a Alá. El Corán está lleno de falsedades, de manipulaciones históricas y de mentiras. Y es una burda imitación de historias bíblicas. Pero en fin, ese sería otro tema para otro día. Pero mis queridos hermanos, el apóstol Pablo dice que se presentará en los últimos tiempos un hombre, un personaje político que se levantará del antiguo imperio romano, que la Biblia lo llama el anticristo, el cuerno pequeño, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es siempre el mismo. Es un líder político que recibirá un poderío militar impresionante, recibirá reconocimiento mundial por parte de muchas naciones. Y este hombre, junto con otro personaje llamado el falso profeta, cuya sede de gobierno religioso o espiritual está en Roma, la ciudad que gobernaba sobre todos los reinos de la tierra, este dúo de hombres perversos llamado el falso profeta y el anticristo, en los últimos tiempos harán barbaridades. Durante un periodo que el Antiguo Testamento lo llama el tiempo de angustia de Jacob. Y el Nuevo Testamento lo llama la gran tribulación. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estaremos nosotros en ese periodo tenebroso y terrible de la historia? Hay tres opiniones que son las que más se han extendido en el campo evangélico. Unos dicen, no, nosotros no estaremos nunca en persecuciones. Jamás nos afectarán a nosotros, digamos, los problemas económicos, persecuciones, quema de iglesias. No, nosotros vamos a ser arrebatados, llevados antes de que comience todo eso. Hay otro sector que opinan que van a estar por lo menos en la primera parte, en los primeros 3 años y medio. Y hay otros, pero no tantos, que opinan que la iglesia va a estar en todo el periodo de la gran tribulación. La pregunta es, si hay 3 opiniones, ¿cuál es la verdadera? Porque no puede venir el Señor 3 veces, antes, durante y después, tendrá que venir en una ocasión. Les voy a dar un pequeño dato. No intento convencer a nadie de nada, no estoy aquí para eso. Pero sí me gusta hacerle a la gente pensar. Porque la enseñanza no tiene que entrar por presión, sino por convicción. Y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos hable, porque todos somos estudiantes de la Biblia, ¿sí? Durante siglos, durante muchísimo tiempo, estaba totalmente prohibido, mal visto que en una Biblia se incluyeran comentarios de hombres. Hoy en día saben lo que hay, ¿no? La Biblia de este, la Biblia del otro, la Biblia de fulanito, la Biblia de menganito, y ahí meten sus comentarios y sus opiniones, ¿verdad? Pero durante siglos eso no se podía hacer. La Biblia es la Biblia. Usted quiere un libro de comentarios, cómprelo aparte. Pero no le metan a la Biblia mapitas y datos y cronologías e información y opiniones personales del pastor no sé quién o del teólogo no sé cuánto. Eso no se podía hacer. La primera vez que eso se hizo en la historia, se hizo con la famosa Biblia de Scofield. Scofield fue un hombre muy reconocido teológicamente hablando. Y Scofield había oído que un sacerdote, que un cura, aproximadamente estamos ahora mismo como a 150, 170 años, desde ese comentario que hizo ese cura, dijo que la iglesia no pasaría por la tribulación, que la iglesia sería arrebatada antes de que comenzara ese periodo terrible de la historia. Y Scofield fue el primero en la historia que metió en la Biblia ese comentario de un cura. Durante casi 2000 años la iglesia nunca creyó eso. Estudien la teología de los hermanos en la Edad Media. ¿Qué creían nuestros hermanos en la Edad Media en Europa?
¿Qué creían nuestros hermanos hace 500, 600 años atrás? Nadie aceptaba esa opinión personal de este sacerdote. Pero fue Scofield, al meter en la Biblia el comentario de este hombre que decía que la iglesia no iba a pasar la gran tribulación, se popularizó, le agradó al pueblo cristiano porque lo decía Scofield. Y Scofield era un hombre reconocido. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, diga lo que diga el pastor? Escriba lo que escriba el pastor. Si no coincide 100% con la palabra de Dios, no digan amén, hermanos. Analicen a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente eso es 100% bíblico o es simplemente una opinión. Todos tenemos derecho a opinar, ¿sí o no? Yo puedo dar una opinión, usted puede dar una opinión, pero hermano, por encima de su opinión o de mi opinión está lo que dice el Señor en su palabra. Y durante 2000 años, la opinión, el concepto, la idea generalizada del cristianismo era que ser cristiano era sinónimo de ser perseguido. De hecho, el apóstol Pablo, saben perfectamente que él decía, nosotros nos hemos sentenciado a muerte. Hoy te agarrarán a ti, mañana al otro, mañana a mí. Pero tarde o temprano los cristianos sabían que para ellos era un honor y un privilegio morir y derramar su vida por la causa del evangelio. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primero, que el anticristo se va a manifestar después de que algo o alguien, mejor dicho, que lo detiene, se ha quitado de en medio. Pero respondiendo a la pregunta, ¿pasaremos o no pasaremos por la gran tribulación? Miren, hermanos, el libro del Apocalipsis, la ventaja que tenemos también con ese libro es que se escribió en orden. No está todo alterado, sino que hay un orden. Usted simplemente tiene que seguir el orden para saber qué va a ocurrir primero, qué va a ocurrir segundo, qué va a ocurrir tercero y así sucesivamente. El libro del Apocalipsis relata 21 juicios terribles. Esos juicios los clasifican en grupos de 7. 3 grupos de 7, 7 por 3, 21. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. No existían los libros tal y como los tenemos hoy en día en nuestras manos. Existían pergaminos. Los primeros libros, o el primer libro que se imprimió fue la Biblia en el Renacimiento, en Europa, en la imprenta de Gutenberg. No había libros, eran pergaminos, eran rollos. Y para que se guardara un poco la privacidad de la escritura, pues se ponía un sello, se lacraba con vela, se derretía y se sellaba para que nadie pudiera leer el contenido del libro. Lo que el Señor le está diciendo a Juan, dice, mira, este es un rollo donde cuento la historia de los últimos tiempos. Y entonces dice que está con 7 sellos, 7 precintos, para que nadie lo pueda leer, nadie pueda saber lo que pone ahí. Y un anciano en visión le dice al apóstol Juan en el Apocalipsis, ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es capaz aquí en todo este firmamento, en todo este universo, de abrir este libro? Y dice que Juan lloraba y lloraba, dice, porque no había nadie digno. No solamente de abrirlo y leerlo, ni siquiera de mirarlo. Pero por ahí se oye una voz que dice, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, la raíz de David, es digno de cogerlo en sus manos, desatar sus sellos y de leernos su contenido. Y entonces cuando usted abre el libro del Apocalipsis, después del mensaje a las 7 iglesias, otra vez el 7, ¿verdad? Se encuentra que cada vez que se desata, cada vez que se rompe el precinto de un sello, acontece algo en la tierra. Y entonces, si usted tiene que encajar esos juicios, que son 21, en 7 años de tribulación, vemos que en el Apocalipsis aparecen los 7 sellos en los primeros 3 años y medio, los 7 toques de trompeta en los primeros 3 años y medio, y las copas de la ira al final, en la segunda parte de los 3 años y medio de la tribulación. Entonces, para responder a la pregunta o a la inquietud, si es que la hubiera entre nosotros, de si la iglesia está o no va a estar en este periodo, Pablo nos da una revelación y un dato impresionante. Que cuántas veces cristianos lo habrán leído, pero no se habrán parado a pensar lo que Pablo está diciendo ahí. Recuerden que Pablo, hablando en tercera persona del singular, él dijo, conozco a un hombre
que subió al tercer cielo y estuvo en la presencia de Dios. Y oyó y vio cosas inefables que no le fue permitido declararla a nadie. Pablo tenía tanta información que ni siquiera el Señor le permitió plasmarla en sus epístolas. Pero nos dio un dato extraordinario y él emplea la palabra misterio. Y la palabra misterio, ¿saben lo que es? Secreto. Les voy a contar un secreto. A ustedes, hermanos, miembros de la iglesia de Corinto, y a todos los hermanos a lo largo de la historia, les voy a contar un secreto para que sepan bíblicamente, no por un sueño, por una visión o por una emoción pasajera, sino bíblicamente, sepan ustedes algo que les va a ayudar a estar preparados para ese tiempo final. Vengan conmigo a 1 Corintios, por favor, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, el capítulo que habla de la resurrección. En este precioso capítulo extraordinario, el apóstol Pablo nos da una información extraordinaria. Él habla acerca de la resurrección de los creyentes, cómo van a resucitar, qué tipo de cuerpo van a tener, sin ningún tipo de limitación de espacio ni de tiempo. Pero fíjense lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Os voy a contar un secreto, dice Pablo. Vamos a leerlo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él habla acerca de morir. Habrá una generación que será arrebatada en vida a la presencia del Señor. Por lo tanto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Claro, él está hablando creyendo que él iba a formar parte de esa generación, pero evidentemente no formó parte. Y la pregunta es, ¿cuándo seremos transformados? Dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar sus ojos? Así, milésimas de segundo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Léalo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y entonces los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se producirá una metamorfosis, que es la palabra griega, de gusano a mariposa, ¿verdad? ¿Qué prefiere ser, gusano o una hermosa mariposa? Pues ahora el cuerpo que tienes, por mucho que presumas, es un gusano. Y algunos piensan que son un pavo real. Ni a gallina llegamos. Dice, será transformado, una metamorfosis de algo como lo que vemos a algo hermoso y espectacular, que no conoce limitaciones, que puede vivir una eternidad, que puede trasladarse simplemente pensando quiero estar allí, cuando lo piensas ya estás allí, exactamente igual que las características del primer hombre en el jardín del Edén, que no sudaba, un hombre que era capaz de meterse debajo del agua 5 horas y no se ahogaba, un hombre que era capaz de oír la voz de Dios, un hombre que veía un animal y veía la esencia del animal, lo veía por dentro, era una visión penetrante de la realidad de los seres vivos. Porque, como pequeño dato, nosotros tenemos una visión muy limitada de las cosas, pero Adán podía ver tu corazón, tus pulmones, tus hígados, tus riñones, podía penetrar por todas tus entrañas y ver todo tu ser. Dios creó a los animales y los dejó sin nombre. No les puso nombre, le dijo a Adán, hazlo tú. Ponle tu nombre a los animales. Yo los hago, pero ponle tu nombre a los animales. Por eso yo cada día le pongo a un día un nombre. Hoy será día de victoria. Hoy será día de paz. Hoy será día de sabiduría. Hoy será día de gozo. Porque esa capacidad de nombrar las cosas, Dios se las delegó al hombre. Y por ejemplo pasó por allí un perrito
Y lo miró a Adán y dijo, un caniche, un pastor alemán, un bulldog. No, eso no. Ni siquiera dijo perro, sino que lo miró, se quedó observando y dijo, tú serás llamado Caleb. Y juntó la palabra col y la palabra lev y formó un término nuevo que lo llamó Caleb. Col, todo, lev, corazón. Y llamó al perrito todo corazón. Y llamó al león que comía paja y te podías acostar. Ese es el sueño de mi vida, dormir con un león. Me encantaría ahí abrazarlo, ahí la melena esa, es una gozada cuando veo esos hombres que entran a una jaula y abrazan a un león y se te encarama. Es algo, aunque el león apesta, dicho sea de paso, pero bueno. Y lo llamó Agei, el que mete miedo. Pero no metía miedo, pero él vio la esencia en el futuro. Y así, un estudio muy lindo del nombre de cada animal, ¿no? Pero no es el tema ahora, ¿verdad? Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Es como si yo dijera, esto tiene hidrógeno. Esto tiene hidrógeno. Esto tiene oxígeno. Pero yo no lo veo el oxígeno, pero Adán sí lo veía. Dice, esto tiene hidrógeno y oxígeno. Por eso cuando bebes agua, es un alivio. Tu cuerpo nota que ha entrado hidrógeno, que ha entrado oxígeno a tus venas. Y te alivia porque es una fórmula química que es lo que hace que ese elemento sea indispensable para la vida, ¿verdad? Y entonces lo que hace nuestro Dios es mostrarnos que algún día nuestros cuerpos se van a transformar de tal manera que aunque podamos reconocernos sin necesidad de preguntarnos cómo te llamas, porque Pedro vio a Moisés y Pedro vio a Elías y dijo, mira Moisés, mira Elías, y habían desaparecido del planeta Tierra hacía siglos, pero ellos los reconocieron porque no habrán imitaciones de ningún tipo. Todas las enfermedades desaparecerán, los ciegos verán, los mudos hablarán. No sé en qué edad nos quedaremos, si uno murió con 80, si se queda con 80 o el de 20, no, ya eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que va a ser la perfección absoluta. ¿Y cuándo se producirá ese cambio? A la final trompeta. ¿Y cuántas trompetas menciona el libro del Apocalipsis? 7. ¿Y cuándo suena la séptima trompeta? Después de los 7 sellos. Y al final de la séptima trompeta ya han pasado 3 años y medio de lo que llamamos la gran tribulación. Y a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años se produce este acontecimiento glorioso de la resurrección de los muertos. Y vamos a la presencia del Señor, y es entonces cuando aquel inicuo terrible entra al lugar santísimo y lo profana y dice, a partir de hoy me van a adorar a mí. Y a partir de hoy este templo es un templo que se ha levantado para mí. Y el falso profeta y el anticristo engañan a las naciones y dice, y ahora, para tener un control mundial de la población, ahí en ese momento, no antes, vamos a meterles un chip, un aparatito dentro de su cuerpo para controlarles a donde quiera que vayan, como los animales. Y hacía que a grandes, pequeños, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, fueran marcados como los animales, y nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede cobrar su sueldo, nadie puede poner combustible en una gasolinera, nadie puede ir a un supermercado, nadie puede hacer nada si no pasas la mano y reconoce la máquina que llevas ese aparatito dentro de tu cuerpo, alimentado por una pequeña batería de litio que si te lo quieres quitar se abre y te envenena la sangre y te mueres al momento. Donde a través de satélites pueden controlar en cualquier momento el movimiento de toda la raza humana y decir, este está aquí, este está allá, este vino, este se quiere escapar, este es hombre, esta es mujer. Eso es lo que sucederá en los últimos tiempos. ¿Cómo podía saber Juan, un pescador de Galilea, hace 2000 años, esta alta tecnología? Porque el Espíritu Santo lo sabe todo y reveló lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Lo que dijo el Señor, velad y orad.
velad y orad, para que aquel día y estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche. Porque dice la Biblia, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque los mismos padecimientos los están pasando vuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto es una realidad. He visto a iglesias enteras con su pastor al frente que se van al muro de los lamentos, al Col de Hammurabi, allí en Jerusalén, a orar y a reprender al diablo para que no venga la tribulación y para que no venga el anticristo. Y yo digo, pero estáis perdiendo el tiempo. Porque lo que está escrito se cumplirá y no hay nada que el hombre pueda hacer para evitar que esto suceda. Habrá un control de la población mundial, habrá un control de la economía. Bueno, de hecho el dinero va a desaparecer. Lo digo, si lo tienen vayan gastándolo ya, ¿eh? Sí, cuando vino el euro, Europa, nombre de una diosa griega que tiene también su historia, inventaron una moneda que se llamaba el euro. Para los europeos era impensable que los alemanes no tuvieran su marco, o para los españoles su peseta, o para los italianos su lira, ¿verdad? Pero hoy en día usted puede ir desde Portugal por toda Europa y no hace falta cambiar aquí liras, aquí dólares, aquí... No. Todos tenemos la misma moneda. Hay un banco, un solo banco en Europa. Ellos son los únicos que tienen derecho a emitir la moneda en papel y en billete, ¿cómo es? En moneda, ¿verdad? Un banco central, órdenes centrales, lo que dice Bruselas, todo el mundo tiene que obedecerlo, ¿verdad? Y llegará un momento, por ejemplo en Suecia, ya el dinero no existe, ya no se usa. Es papel, no vale nada, tiene el valor que tú le des. Llegará un momento en el que habrá un control mundial de la economía. Así se evitará la evasión de impuestos, así se evitará el que usted tenga dinero en un paraíso fiscal, así que los que tengan los millones de dólares en paraíso fiscal ya lo pueden ir sacando, invirtiendo, comprando algo, porque llegará el momento que te van a controlar hasta cuántas veces vas al baño, amigo. Así que el futuro va a ser muy interesante. Y lo único que nosotros podemos hacer es no darle lugar al miedo ni a la incertidumbre, ni mucho menos, sino presentarnos cada día delante del Señor en oración, diciéndole al Señor, guárdame, líbrame y protégeme de este tiempo terrible que viene a la humanidad. ¿Piensan ustedes que lo de marzo del 2020 fue casualidad? Qué ingenuos son algunos, ¿no? Qué ingenuos. Fue un ensayo. Vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cerrando las iglesias, las empresas, estrangulando la economía de las naciones, impidiendo que la gente viaje de un país a otro. Vamos a bombardearles 24 horas al día con datos que nosotros le damos a ellos. Vamos a decirle a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, qué pueden comer, qué no pueden comer. Fue un ensayo. Fue un ensayo. Pero nosotros aprobamos porque descubrimos que detrás de todo esto Dios estaba haciendo algo en su iglesia. La estaba preparando. Y nos sorprendió ver que sin diezmos, sin ofrendas, sin nada, el Señor cuidó a la iglesia. Hizo una limpieza a nivel mundial en las iglesias como nunca antes lo había hecho. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros, todos los cristianos de los 5 continentes bajo la tierra, teníamos que estar en nuestras casas sin poder asistir a nuestros cultos, a nuestras iglesias. Nunca jamás había pasado eso. Fue la primera vez desde que Israel salió de la esclavitud en Egipto que los hijos de Israel volvieron a celebrar Pesaj, la Pascua, dentro de sus casas sin poder salir por las calles. Fueron días extraordinarios que hay que saber leer e interpretar en el mundo espiritual qué fue lo que pasó. Por eso me da mucha tristeza cuando veo a cristianos que dicen, uy, qué bien, gloria a Dios, ya estamos volviendo otra vez a la normalidad. O a la subnormalidad, mejor dicho. Volver a la normalidad, ¿de qué normalidad me hablas? De volver otra vez a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No tener tiempo para leer la Biblia. No tener tiempo para orar, no tener tiempo para la familia, sino hay que pagar el coche, y hay que pagar la moto, y hay que pagar el yate, y hay que comprar una casa y otra casa. ¿Esa es la normalidad que ustedes llaman? Yo no la quiero.
La normalidad es danos el pan nuestro de cada día. La normalidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. La normalidad es depender de Dios como Noé tuvo que depender del Señor. Y como Israel tuvo que depender del Señor. Y allí había muerte. En aquella casa se moría la gente, y en esta casa saltábamos alegre alabando a Dios. Y en aquel lugar había tinieblas, y en esta casa había luz. Esa es la normalidad. Llegará el momento cuando tendremos que comenzar a clamar a Dios para ver los milagros que hace siglos que no se ven. Porque por mucha comida que tengas en tu casa guardada, por mucha agua que tengas en tu casa guardada, por muchas cosas que tengas ocultas detrás de la pared o debajo del suelo, por mucho que logres atesorar, nunca será suficiente. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Él nos cuidará en medio de la tormenta y viviremos para Él dándole honra y gloria. Aleluya. Tenemos que vivir con esta seguridad y decirle a este mundo, a esta gente que nos conoce, nosotros dormimos en paz. El otro día nos pasó algo muy curioso, ¿verdad? Estábamos durmiendo en... ¿dónde era? En Las Vegas. Les voy a contar un misterio. Un secreto. Estábamos durmiendo y de repente oigo tum, 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 tum. Agarro a Elena, ¡fum!, la tumbo fuera de la cama, porque es un sonido que uno tiene aquí metido, ¿no? La tumbo de la cama y digo, tírate al suelo, no te muevas, no enciendas ninguna luz. Y entonces le digo, de un momento a otro tiene que venir la policía. Efectivamente, al rato vinieron 4 coches de policía. Y le dije, si viene la ambulancia, hubo heridos, hubo muertos, seguro. Pero no vino la ambulancia. Abrí así la ventana, despacito, y había habido un tipo que quería robar un coche. Y entonces salieron alguien de la casa y ahí hubo un tiroteo. Y era igual que las películas, igual. Y entonces le digo, mira, esto que parece algo como fuera de lo común, los últimos tiempos, dijo el Señor, van a ser como los días de Noé. Y uno dice, como los días de Noé, voy a ver qué dice la Biblia de los días de Noé. A ver cómo eran los días de Noé. Violencia, falta de principios, de moral, falta de respeto, la apostasía, el desorden, el caos absoluto. Hoy en día los hijos mandan sobre muchos padres.
Thank